Aquí estamos en la estación de válvula y llenado de Neumat Cardox, donde revisaremos los procedimientos de reconstrucción y carga del tubo Cardox, preparándolo para el disparo. El primer paso es asegurar el tubo Cardox en la mordaza. Centraremos el tubo Cardox en la mordaza. El orificio de purga debe quedar abajo y asegurando el tubo en su posición. Hoy estamos utilizando el tubo Cardox serie F57 con fines de capacitación. El proceso y los procedimientos serán exactamente los mismos independientemente de la serie de tubo Cardox que esté utilizando. Consulte su manual técnico si tiene alguna pregunta sobre los componentes que componen su sistema Cardox. Tenemos el tubo Cardox centrado en la mordaza. La orientación del orificio de purga está hacia abajo. Vamos a tomar nuestra llave Allen de 1/4 de pulgada para el tornillo de purga, abriendo el tornillo de purga, verificando si el tubo Cardox está cargado o no con CO2 líquido. En todos los años que he estado tratando con Cardox en mi experiencia, para mí el aspecto más importante del proceso y los procedimientos del tubo Cardox es el tornillo de purga. El tornillo de purga va a verificar si ese tubo Cardox está bajo presión o no, y necesita ser descargado cada vez que toque ese tubo Cardox para reconstruirlo. El tubo Cardox está fijo en la mordaza. Abrimos el tornillo de purga con la llave Allen de 1/4 para verificar si hay CO2 líquido. El tubo está vacío. Ahora rotaremos el tubo Cardox para que el extremo de activación quede arriba, listo para seguir. Ahora prepararemos el extremo de llenado del tubo Cardox retirando el cabezal de activación. Tome su herramienta de impacto, asegurándose de que esté configurada en reversa. Ponga el impacto en el cabezal. Dé un toque al gatillo para romper el sello, y luego gire el cabezal a mano. Tras retirar el cabezal de activación del tubo Cardox, asegúrese de que no haya suciedad ni residuos en el conjunto del electrodo. Verifique también que el orificio de purga y llenado de CO2 esté libre de residuos o acumulación. Si encuentra suciedad dentro del cabezal, límpielo lo mejor posible. Si eso no es suficiente, use su varilla de aire para soplar aire dentro del cabezal de activación y limpiar cualquier suciedad o residuo. Si tiene un cabezal de activación que está teniendo problemas para obtener continuidad, este sería el momento en el que usted verificaría el torque en su conjunto de electrodo dentro del cabezal de activación. No es una ocurrencia común, pero es algo más que puede verificar en sus pasos de solución de problemas. Use unos alicates de punta fina o un gancho para quitar el calentador usado. Agarre la tapa y sáquela. Mantenga el espacio libre en las roscas y el área del asiento del tubo. Con la varilla de aire de su mordaza Cardox, sople el interior de las roscas en el área del asiento del extremo de activación del tubo, asegurando que se haya quitado toda la suciedad y los residuos. Ahora inspeccionaremos las roscas en el área del asiento del extremo de activación del tubo Cardox, buscando desgaste excesivo o picaduras por acumulación de humedad. Si las roscas se ven sólidas e intactas en el tubo Cardox, está listo para continuar. Si hay alguna duda sobre el desgaste excesivo o picaduras en las roscas, por favor contacte a su representante de sistemas Neumat. Ellos le dirán si necesita enviar el tubo Cardox a servicio, o si puede continuar usando ese tubo Cardox. El extremo de activación del tubo Cardox ya está desarmado. Ahora nos enfocaremos en el extremo de descarga. Gire el tubo Cardox en la mordaza 180 grados, para que el extremo de descarga quede arriba. Use la herramienta de impacto para aflojar y quitar el cabezal de descarga como hicimos con el cabezal de activación. Ponga el impacto en el cabezal de descarga, verificando que esté en reversa. Accione el gatillo, rompiendo el sello. Gire el cabezal de descarga a mano. Quitaremos el disco de ruptura gastado y la junta de cobre. Si tiene que sacarlos, mantenga el espacio libre como en el extremo de activación del tubo Cardox, asegurándose de no dañar las roscas o el área del asiento en el extremo de descarga del tubo Cardox. Con un paño, limpie cualquier residuo en las roscas y el área del asiento. El residuo restante se puede soplar con aire.
Ahora inspeccionaremos las roscas y el área del asiento en el extremo del tubo Cardox, buscando desgaste excesivo o picaduras. Si tiene dudas sobre si el tubo sellará, contacte a su representante de Pneumat. Tomaremos un nuevo disco de ruptura y junta de cobre. La junta de cobre va primero abajo, asegurando que quede plana en el asiento. El disco de ruptura va después, asegurándose de que el borde redondeado del disco de corte quede hacia abajo, en el extremo del tubo. Al inspeccionar el cabezal de descarga, buscamos desgaste excesivo en la cara o en las roscas. Tome un cabezal de descarga. Aceite neumático para aire. Solo la cantidad suficiente de aceite en las roscas para lubricar. Tome el cabezal de descarga. Gírelo a mano hasta que haga contacto con el asiento. Tome su impacto, asegurándose de que esté en movimiento hacia adelante, poniéndolo en el cabezal. 3 tirones firmes del gatillo con el impacto son suficientes para asegurar el cabezal de descarga al tubo Cardox. Reconstruimos el extremo de descarga del tubo Cardox, y ahora nos enfocaremos en el extremo de activación o llenado. Primero, giraremos la mordaza 180 grados. Para que el extremo de llenado quede arriba. Ahora vamos a reemplazar el calentador Cardox dentro del tubo. Primero asegurando que el cable de contacto queda 1 o 2 hebras por encima de la tapa negra, asegurando que tengamos continuidad o conexión con el conjunto del electrodo. Instale el nuevo calentador de seguridad Cardox dentro del tubo, asegurándose de que quede plano y su cable de cobre quede hacia arriba. Tome el cabezal activador. Lubrique las roscas con aceite. Ponga el cabezal activador en el extremo del tubo. Enrosque a mano. Hasta que haga contacto con el asiento, aplique su impacto en el movimiento hacia adelante. Tres tirones de gatillo de hasta 3 segundos en el extremo de descarga crearán el sello entre el calentador y el cabezal activador. Antes de retirar el tubo Cardox de la prensa, nos aseguraremos de que el calentador Cardox y el conjunto del electrodo en el cabezal activador estén haciendo buen contacto. Al verificar la continuidad en el cabezal activador, asegúrese de usar un ómetro de detonador y no un ómetro de electricista. Un ómetro de electricista emite electricidad, lo que podría activar el calentador Cardox dentro del tubo cuando no esté listo para ello. Los extremos del ómetro se insertan en los manguitos de contacto del cabezal activador. De 1 a 3, ohmios verifica que tiene una buena conexión entre el conjunto del electrodo y el cable de cobre en la parte superior del calentador Cardox. Por motivos de seguridad, y para asegurar que ninguna carga eléctrica, ni siquiera una carga estática, llegue a los manguitos de contacto, tome cinta aislante. Tape ambos casquillos de contacto a cada lado del tubo Cardox, manteniendo el espacio en el conjunto de la válvula antirretorno. Su tubo Cardox está listo para la carga. El tubo Cardox está reconstruido y listo para cargarse. Primero, asegúrese de que el tornillo de purga esté cerrado. Use su llave Allen de 1/4 de pulgada en el tornillo, gírelo hasta el asiento y luego ajústelo. El tornillo de purga está apretado. Ahora pesaremos el tubo Cardox vacío. Retire el tubo Cardox de la prensa. Coloque el tubo Cardox en la báscula, poniendo el peso tara a 0. Tenga en cuenta una cosa, no tiene que pesar cada tubo Cardox que reconstruya y cargue. Esto es más bien una medida de solución de problemas, en caso de que tenga problemas con fallos de encendido, o simplemente no parezca que está obteniendo suficiente CO2 líquido dentro de ese tubo. Debe recurrir a este paso, pesar el tubo Cardox, para asegurar que está obteniendo suficiente CO2 líquido en su interior. Tenemos nuestro peso vacío en el tubo Cardox. Ahora está listo para la estación de llenado. Tome el tubo Cardox. Alinee la válvula de retención con el accesorio de llenado en la estación de llenado Cardox, asegurando el tubo Cardox a la estación de llenado.
Estamos listos para cargar el tubo Cardox reconstruido. Primero, abriremos la botella de CO2. Asegúrese de que la válvula de descarga esté cerrada. Abra la válvula de llenado de CO2. Y la bomba arrancará. Lo que está buscando es entre 8 a 10 segundos entre cada bombeo. Eso le dará la indicación de que el tubo Cardox está lleno y está listo para ser retirado de la estación de llenado. Ahora puede escuchar que el reciclaje de la bomba y el tiempo entre ciclos están comenzando a espaciarse. Pronto alcanzará esos 8 a 10 segundos entre cada ciclo de la bomba. Esa es la indicación de que su tubo Cardox estará lleno. En este punto, cierre su válvula de llenado. Abra lentamente su válvula de descarga, liberando cualquier CO2 restante que pueda estar atrapado en el colector de la estación de llenado. Retire el tubo Cardox del soporte de llenado. Comprobaremos que ninguno de los extremos del tubo Cardox tenga fugas. Sumerja el extremo de descarga en el agua. No veo burbujas. Haremos lo mismo con el extremo activador. Si llega a haber burbujas, el tubo Cardox tiene una fuga. Fugará por el tornillo de purga, la válvula de retención, el electrodo o las roscas. Verifique el origen, selle, rellene y vuelva a verificar. Verificamos que no hay fugas, sellamos y rellenamos. Ahora pesaremos el tubo Cardox para asegurar suficiente CO2 líquido antes de dispararlo. Tenemos dos series, la F57 y la B37. La F57 necesita 1.8 a 2.2 libras de CO2 para activarse bien. La B37 necesita 1.3 a 1.7 libras de CO2 para activarse bien. Si su tubo Cardox no tiene la cantidad adecuada de CO2 líquido, es posible que deba volver a llenar el tubo Cardox, ajustando su presión de aire, logrando que los PSI estén entre 90 a 100, que es su rango operativo óptimo para llenar un tubo Cardox correctamente. Hemos repasado los procedimientos de reconstrucción y carga para el tubo Cardox, y está listo para ser disparado. Tenga en cuenta que, en este punto, el tubo Cardox está cargado. Es donde se encuentra en su punto más peligroso. Debe manipularse con seguridad. Debe transportarse con seguridad. No lo ponga en el estante. No se puede almacenar para uso posterior. Debe usarse inmediatamente. Gracias por elegir Cardox de Neumat Systems. Nos esforzamos a diario para ofrecerle el sistema Cardox más fiable y confiable jamás construido. Estamos orgullosos de ello. Estamos aquí para ayudarle cuando lo necesite. Si tiene preguntas, dudas o necesita resolver algo, llámenos. Estaremos encantados de guiarle para mantener su producto moviéndose en su instalación, de forma más segura, rápida y sencilla. De vez en cuando, tendrá que reconstruir el cabezal activador, reemplazando el electrodo, la válvula de retención o el tornillo de purga cuando fallen. Actualmente tenemos dos cabezales activadores, versión 1, versión 2. Ambos cabezales funcionarán con cualquier tubo que tenga actualmente en sus instalaciones. Comparten los mismos tornillos de purga y ensamblajes de válvula de retención. La única diferencia es la longitud del ensamblaje del electrodo. Debe determinar qué cabezal activador tiene para saber qué ensamblaje de electrodo necesita. Para determinar qué cabezal activador tiene, debe observar la longitud total del cabezal. El cabezal activador. Versión 1 mide 5 pulgadas y 1/4 de largo. El cabezal activador. Versión 2 mide 4 pulgadas y 3/4 de largo. También puede determinar la versión del cabezal activador por los números de lote que están estampados en los cabezales. 32 e inferior es un cabezal activador versión 1. 33 y superior es un cabezal activador versión 2. La primera pieza del cabezal activador que voy a reemplazar será el tornillo de purga. Falla de vez en cuando. Y si ve claro que el tornillo de purga gotea, hay que cambiarlo. Tome la llave Allen de 1/4 e insértela en el capuchón del tornillo. Aflojando y quitando el tornillo de purga del cabezal. Con el nuevo tornillo de purga. Llave Allen de 1/4. Insértelo en el hueco del tornillo. Atorníllelo en el cabezal. Haga contacto con el asiento. Apriete desde ahí. Asegúrese de no apretar demasiado o dañará el tornillo de purga en sí.
Lo siguiente a cambiar es el conjunto de la válvula antirretorno. Es lo más común de reemplazar al reconstruir el cabezal. Con su llave Allen de 3/16, insértela en el asiento de la válvula. Aflojando. Y saque la tapa a mano. Quite el conjunto de válvula viejo. Ya quitamos el conjunto de válvula viejo, listo para poner el nuevo. Tome el resorte e instálelo en el émbolo. Tome el cabezal activador, colóquelo de lado, inserte el resorte y el émbolo en el alojamiento del conjunto de la válvula antirretorno. Tome el asiento de la válvula antirretorno, enrósquelo en ese alojamiento y apriete el conjunto de la válvula antirretorno con su llave Allen de 3/16 de pulgada. Las válvulas antirretorno están diseñadas para que no se puedan apretar demasiado a mano. Ahora les mostraré cómo reemplazar el ensamblaje del electrodo en el cabezal activador. Esto rara vez se hace en el campo, pero es algo que aún debes saber hacer. El primer paso es retirar el ensamblaje del electrodo viejo. Ahora quito el electrodo viejo de adentro del cabezal. Por lo tanto, antes de instalar el nuevo conjunto de electrodo, debe verificar que tiene el conjunto de electrodo correcto para la versión del cabezal que está a punto de reparar. Este es un cabezal versión 1, así que usamos un electrodo versión 1. El proceso para reemplazar los ensamblajes de electrodo versión 1 y versión 2 será el mismo independientemente del cabezal que tenga. Inserte el nuevo conjunto de electrodo en el alojamiento del electrodo dentro del cabezal activador. Tome su torquímetro, póngalo a 40 libras-pie, y siga apretando el electrodo hasta alcanzar el torque necesario. El electrodo está instalado y con el torque correcto.